Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. También quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para la gente de Valencia. El pueblo de España está apoyando muchísimo, pero todavía se necesita más ayuda, ¿vale? Para aquellos que están lo que es en posibilidades, pues el pueblo de Valencia les está esperando. Comida, maquinarias o mano de obra también. Es muy importante. Las cosas todavía no han llegado a lo que es a su normalidad. Entonces, es importante el apoyo. Muy bien, Virgo. Empezamos, corazón. Me sale lo que es la carta del ángel New, Virgo. A veces te pasa, mi querido Virgo, que quizás de repente tú tienes que mostrar una careta, como que todo marcha bien lo que es en tu vida. O de repente si tú tienes un malestar, si estás enfermo, si estás enferma, si estás nervioso o te preocupa algo, Virgo, es como que para los demás simplemente tu vida es perfecta o tú no sientes dolor, Virgo. Esta carta me dice, Virgo siempre tiene que estar con esa cara o con esa actitud de que todo marcha bien en su vida. Pero por dentro hay algo que te está carcomiendo, Virgo. Hay una tristeza, hay algo que te gustaría contar, que te gustaría hablar, o simplemente necesitas tú, mi querido Virgo, un abrazo. El ángel New, cariño, habla de una persona que tiene un buen sentimiento, de una persona también noble, una persona que le gusta ayudar mucho a los demás. Pero siento que cada vez que tú de repente, cuando ves que los demás no piensan en ti, o simplemente no te preguntan cómo estás, o en tus momentos de repente críticos simplemente te dan la espalda, es como que a veces tú quieres cambiar. Es como que a veces te preguntas y dices, ¿vale la pena continuar siendo buena persona? ¿Vale la pena de repente ayudando a los demás? ¿Vale la pena escuchando a los demás? ¿Y quién hace algo por mí, Virgo? Recuerda que es el ángel New, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Papá Dios está contigo. Se dice que las mejores batallas o las batallas más fuertes, Papá Dios se le otorga a sus mejores guerreros. En este caso eres tú, mi querido Virgo. Esta carta también me dice, mi querido Virgo, que muchos de ustedes forman lo que es un papel muy importante en la familia, de repente en tu relación con los hijos. Muchos de ustedes quizás aguantan todo para sacar adelante lo que es una familia, o tú eres clave, Virgo. A lo mejor tus ingresos, tu trabajo, es clave para que la familia continúe lo que es a flote. O muchas personas a veces necesitan de ustedes, Virgo. A lo mejor personas que en su momento están como enfadados o enfadadas con ustedes, pero cada vez que hay un problema grave, es como que tú lo resuelves, Virgo. Por eso que esta carta dice el ángel New. Cariño, por más que te causen daño, por más que te decepcionen, tu naturaleza, Virgo, es hacer el bien. Tu naturaleza es ayudar. Tu naturaleza es como estar sacrificado o sacrificada por los demás. A pesar que quizás en tu entorno no hay reconocimiento. El ángel New también, cariño, te está diciendo, tú estás muy cerca, lo que es a Dios. Dios se siente bien con tu energía. Si hay algo que a lo mejor tú quieres que pase ya, ¿por qué no haces una oración, Virgo? ¿Por qué no te tomas un día para la meditación, para la oración, para entrar en contacto con la parte energética, para entrar en contacto con Dios, con el universo, cariño? No te encierres en tu mundo, porque hay un grupo de ustedes que quizás dice, Richard, sinceramente, siento que de bueno o de buena no voy a sacar nada. Y voy a cambiar, voy a ser diferente. Pero es que esa no es tu energía, Virgo. Tú no estás en este mundo para hacer daño. Tú no estás en este mundo para hacer venganza.
Tú estás en este mundo para aprender y para ayudar. Tú eres un maestro, una maestra de vida, te están diciendo con esta carta del ángel New. Tú no puedes tener resentimientos en tu corazón, cariño, porque resentimientos en el corazón son de aquellas personas que todavía no conocen entre el bien y el mal. Personas que recién están evolucionando, pero tú estás en un paso más. Entonces te dicen, cariño, no cambies tu esencia, no cambies tu forma de ser. Continúa como estás, Virgo. A pesar que a lo mejor muchas personas te dan muchos palos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos, cariño. Me sale Cáncer. Me sale Capricornio. Tu signo Virgo. Cierras con un Libra. Vamos a ver iniciales. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Iniciales, cariño. La letra K, la letra O, la letra D, la letra A y la letra S, Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué más me quiere decir lo que es el ángel New. O simplemente el tarot de la New, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Hay algo que tú estás presintiendo. Hay algo que las energías te quieren decir. Posiblemente esos sueños que tú estás teniendo no son sueños cualquiera, Virgo. Son revelaciones. Tienes que estar pendiente, mi querido Virgo, de todos los elementos. Hasta una piedra tiene lo que es un significado. O muchos de vosotros, Virgo, hay una persona que está arrepentido, arrepentida, o se siente triste. A lo mejor, para un grupo de ustedes, está relacionado con los sentimientos, con la familia, con la pareja, con una persona especial. Para otro grupo, cariño, está relacionado que existe una persona con la cual vosotros tienen una conexión que en estos momentos está pasando por un momento crítico. A lo mejor está triste, a lo mejor tiene problemas. Y creo que muchos de ustedes parece que ya sospechan quiénes son, porque aquí tú estás teniendo algún tipo de revelación, mi querido Virgo. Esta carta me dice, Virgo, cada vez que tú tienes este tipo de revelación, te levantas cansado, te levantas estresado, o cada vez que tú sueñas con esta persona, algo impactante pasa en tu vida. Es como ese ejemplo de esa persona que dice, cada vez que yo sueño con mi ex, algo malo me tiene que pasar. Entonces, muchos de ustedes, posiblemente cada vez que tú sueñas con ellos, te sabe mal. Es como que me dices, algo va a pasar. ¿Por qué tengo que soñar esta persona? ¿Por qué me tienen que dar este tipo de revelación? Yo no quiero escuchar. Recuerda que el ángel New está más cerca lo que es a Dios. Es como que Dios te está utilizando para que tú entregues su mensaje. Y es a través de los sueños, Virgo, o a través de tu intuición. Por eso que tienes que hacer caso también a la vocecita de tu interior, Virgo. Tienes que hacer caso. Hay un mensaje que te quieren entregar, Virgo, y muchos de vosotros ya lo están recibiendo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo, cariño. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Posiblemente este sueño que tú estás teniendo, Virgo, te pone nervioso, te pone nerviosa, porque este sueño a veces es como que se complica, se vuelve lo que es en pesadilla. Muchas pesadillas. Quizá por eso amaneces cansado, amaneces cansada. O de repente me dice Richard, no sé qué me pasa, que yo me voy a dormir temprano, pero sin embargo me despierto a las 8, a las 9 y sigo cansado, sigo cansada. ¿Qué está pasando? Esto puede ser, cariño, una de dos. O te vas al médico a chequear,
es importante, recuerda que no todo va a resolver lo que es el tarot. No, Virgo. O simplemente, cariño, muchos de ustedes se le pasan soñando y no te acuerdas. Hay personas que sueñan mucho y no se acuerdan. Y entonces tu cuerpo no descansa bien, no desconecta, Virgo. Eso es lo que está pasando para muchos de ustedes. Y muchos de ustedes, luego de tener lo que es esa revelación, luego de tener ese sueño tan impactante, no puedes conciliar el sueño. Porque esta carta, cariño, es una carta de pesadillas. Constantemente estás teniendo pesadillas. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Vale. En primer lugar, tú, mi querido Virgo, hay algo que te está preocupando. Hay algo que te incomoda, Virgo. Por eso que tú no puedes dormir. Por eso que tú estás estresado y estresada. Algunos de ustedes sospechan lo peor. Que si de repente tienes brujería, que si a lo mejor de repente hay una persona que te está haciendo algo, que si de repente una persona te odia, que si de repente tu vecino o tu vecina te mira mal. Algunos de ustedes se están yendo a lo peor, Virgo, a lo peor. Y puede ser que esto sea así, pero muchos de ustedes recuerden que también está relacionado con las pesadillas. A lo mejor duermes en una postura, cariño, que no es buena y te da pesadilla. Pero hay un grupo que sospecha algo, Virgo. Hay un grupo que me dice, Richard, esto ya lo vengo sintiendo hace tiempo. Hay cosas que pasan en mi familia, en mi entorno, que no tiene respuestas. No entiendo por qué pasa esto, Richard. Y para algunos de ustedes, mi querido Virgo, posiblemente esto no es que a ti te esté afectando directamente. Para algunos de ustedes, Virgo, cariño, para algunos de ustedes está afectando a tu familia, a tu entorno o a tu pareja, Virgo, o a tu pareja. Por eso que muchos de ustedes dicen, Richard, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está pasando con mi trabajo? Pero hay algo que te está diciendo tu mente, cariño, tu intuición, Virgo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, Virgo. Respuesta, cariño. Salió la carta de los enamorados, una noticia. Muy pronto vas a recibir una noticia, cariño. Muy pronto vas a recibir una noticia. Espero que sea buena, pero vas a recibir una noticia, cariño. Algo que a lo mejor tú ya llevas pensando, algo que te preocupa, Virgo. Vas a recibir una noticia. Quiero saber qué tipo de noticia vas a recibir antes de sacarte lo que es la respuesta. La carta de la templanza, cariño, es una persona que te extraña o que tú lo estás extrañando o estás esperando una respuesta para la tranquilidad, la paz de una persona, cariño. Puede estar relacionado con la salud también, ¿vale? Con la salud. Porque esta persona está muy nerviosa, o tú estás muy nervioso, muy nerviosa, Virgo. Vamos a ver. Es de una persona que está en la distancia. Hay una persona que está en la distancia, cariño. Vamos a ver, Virgo. Respuesta. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, cariño. Quiero entregarte lo que es un mensaje del tarot de los ángeles. A ver, Virgo. Muy bien, cayó. Escucha. 8 de fuego. Los acontecimientos se precipitan. Los retrasos se han acabado. Numerosas cosas suceden simultáneamente, cariño. Tengo que cambiar de lente, ya no veo ya. Te vuelvo a repetir. Los acontecimientos se precipitan. Los retrasos se han acabado. Numerosas cosas suceden
simultáneamente. El 8 de fuego, cariño. Es una semana, escucha, es una semana que te viene noticias. Es una semana que te vas a enterar de algo, Virgo. Es una semana que te están diciendo también, tienes que controlarte. No tomes una decisión precipitada, porque te están diciendo aquí, los acontecimientos se precipitan. No tomes una decisión precipitada, cariño, pero algo sale a la luz, algo que tú has estado aguardando. Recuerda la carta de la templanza que te he dicho también, con la carta de los enamorados, que te viene una noticia, cariño. Hay una noticia que te viene, pero la templanza también representa mantener la calma, Virgo. Tienes que mantener la calma. Hay algo que llega, sí, algo que a lo mejor tú sospechas. Y puede ser por eso, Virgo, que a ti te cuesta dormir. A lo mejor tu espíritu ya está sintiendo esto, tu alma ya está sintiendo. Richard, ¿cómo que mi alma, mi espíritu está sintiendo? Cuando a veces tú tienes esa sensación de miedo, Virgo, esa sensación como que te aprieta la boca del estómago y no entiendes por qué. Y tú dices, Richard, pero si no tengo problemas, todo me va bien, ¿por qué tengo esa sensación de miedo, como que algo va a pasar? Porque tu alma ya lo siente, Virgo. Tu alma ya lo siente, corazón. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del caballero de copas y al costado la carta de la justicia. Quiero que te fijes bien en la carta, cariño. Aquí está relacionado un hombre mayor con una copa, cariño, pero fíjate bien en su cuello. Su cuello está lastimado, Virgo. Y aquí al costado sale la carta de la justicia. Una persona que posiblemente a muchos de ustedes es como que hubieras cometido lo que es un pequeño error, o esta persona siempre te culpa de los problemas, o de repente, Virgo, a veces tú sientes que esta persona parece como si fuera tu enemigo, tu enemiga. Muchos de ustedes, Virgo, conviven con él o con ella, porque me están hablando de una relación. No es una persona de afuera, es una persona cercana. Y quizás también puede ser familia, Virgo. Siento que esta persona, mi querido Virgo, dice que te ama, dice que te quiere, pero siempre está haciendo cosas que te lastiman. Muchos de ellos, mi querido Virgo, constantemente se están metiendo lo que es en problemas, Virgo. Y al final, como se dice, tú tienes que asumir las consecuencias. Estás lidiando con una persona, cariño, que a veces quiere tener el control de ustedes. Una persona que quiere tener la posesión de ustedes. Una persona que no se da cuenta que tú sufres. Una persona que le da igual, es muy suyo. La carta del caballero de copas, cariño, es una persona que son muy suyos. Todas las cosas negativas, todos los problemas, lo tienen ellos. Tú no. A ti no te pasa nada. Tu vida es perfecta, Virgo. Así piensan ellos, Virgo. Recuerda la carta del ángel New. Muchos de ustedes están tristes, desesperados, desesperadas, Virgo. Pero ellos no se dan cuenta. Es como que tú estás cargando tu dolor solo y sola, Virgo. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Virgo? Vamos a ver, Virgo. La carta del 10 de copas. A veces te gustaría hacer un cambio radical. A veces me dice Richard, me gustaría apostar por mí. Pero hay familias, hay muchas personas que dependen de ti, Virgo. Y quizás de repente por eso tú te callas. Quizás de repente por eso tú aguantas, Virgo. Hay un sentimiento que puede estar relacionado con la familia, como también un sentimiento tuyo, Virgo. Hay algo que tú quieres hacer diferente. Hay algo que a lo mejor de repente me dice, Richard, quiero comerme el mundo, quiero vivir la vida, quiero disfrutar, pero hay algo que te detiene, Virgo.
Es como que tú tienes un abanico de oportunidades. Es como que tú tienes suerte, Virgo. Tú solo, tú sola, te puedes comer el mundo, pero es como que arrastras algo. Es como que para ti también, es como que haces un balance y dices, sinceramente, si yo estoy solo, yo estoy sola, no tengo por qué aguantar esta situación. Me marcharía, pero me pongo a pensar en ellos. A lo mejor tu familia, tus padres, tus hijos, tu entorno. Por eso que tú no tomas esa decisión. El amor, tus buenos deseos, cariño, tus sentimientos te retienen a quedarte en ese lugar que muchas veces para ustedes es un infierno. Pero estás haciendo sacrificios, Virgo. Por eso que desde un principio me sale la carta del ángel New. Eres una persona que se sacrifica por los demás, por amor a los demás, Virgo. Mira, la carta del 10 de copas. Al costado de la carta de la justicia, cariño. Vamos acá más cartas, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Parece como que existe una persona que te está esperando en la distancia. O tú de repente, cariño, a veces quieres tomar lo que es una decisión, hacer un cambio radical en tu vida. La carta también, cariño, del 5 de bastos. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Virgo? Tú sabes que si tú de repente apostaras solo por ti, muchas personas, cariño, su mundo prácticamente sería un desastre. Con esta carta del 5 de bastos y la carta del 2 de espadas y toda la lectura, me dicen que tú formas un papel muy importante en la familia, en la empresa, en tu entorno. Quizá de repente por eso, Virgo, tú no has optado de hacer un viaje. Tú no has optado, cariño, de irte con otra persona o simplemente de ser tú mismo. Tú no has optado, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que alguna vez has querido hacer un cambio. Es como que muchos de ustedes no están siendo ustedes mismos. Por eso que quieres hacer un cambio, Virgo. Pero hay muchas personas que sufrirían. Hay muchas personas, cariño, que dependen de ti, Virgo. Aunque no te lo digan, dependen de ti, mi querido Virgo. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Siento que alguna vez te preguntas si tú de repente encontrarás la felicidad. O si a lo mejor de repente esta persona te va a corresponder como tú quieres. O si la persona de la distancia es la persona correcta. O si te va a esperar, Virgo. Lo único que tú quieres, mi querido Virgo, es envejecer al costado de una persona especial. Quizás de repente para ustedes es pareja, para otro grupo Virgo, la familia, los hijos. Para ti es muy importante la unión familiar. Para ti es muy importante tu entorno, tu familia, los tuyos. A pesar de los problemas, a pesar de los dramas que pueden ver. A pesar que muchas veces te hacen sentir mal. Para ti es muy importante el hogar. El hogar. Y alguna vez, mi querido Virgo, es como que tú fantaseas. ¿Cómo hubiera sido si yo de repente hubiera elegido a esta persona? ¿Cómo hubiera sido mi vida con él, con ella? ¿Cómo será mi vida si yo de repente tomo esa decisión? Si simplemente soy yo, si lucho por lo que yo quiero. ¿Me quedaré solo? ¿Me quedaré sola? ¿Encontraré a una persona especial? Claro que encontrarías una persona especial, Virgo. Siento que en algún lugar del mundo, o simplemente lo tienes cerca, hay una persona que te espera, Virgo. Hay una persona que piensa en ti. Hay una persona que te recuerda. Y como yo siempre digo, cariño, lo que es para ti, será para ti. Lo que Dios
te tiene asignado, aunque existan distancias, aunque cada uno de ustedes tenga pareja, el destino se va a encargar de que vosotros dos vuelvan a coincidir y tengan su historia de amor, Virgo. Tú no te vas a quedar solo ni sola, Virgo, no. Tú vas a estar acompañado y acompañada hasta los últimos días de tu vida, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, cariño, yo lo que siento, Virgo, que tú, a pesar de tu carácter, a pesar de tu fuerza, de tu inteligencia, a pesar que a lo mejor de repente demuestras que nada pasa en tu vida, muchos de ustedes necesitan el abrazo, el calor de alguien sincero, de alguien sincera. Muchos de vosotros, Virgo, valoran la familia, valoran el hogar. Pero parece como que hay un grupo de personas que piensan que tú simplemente vives a 1000 por hora o que tú de repente no te interesa la familia. Cada paso que tú das, cada sacrificio, cada esfuerzo que tú das, lo haces pensando en ellos, aunque ellos no reconozcan esto, Virgo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dicen un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Dice, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Solteros y solteras, o para aquellos que a lo mejor me dice Richard, estoy teniendo contacto con una persona, es un amigo, una amiga, una persona en la distancia, también puede ser, que a veces siento que siente algo por mí. Y esto es así, Virgo. Esto es así. Tienes a una persona que es muy atento, muy atenta con ustedes. Una persona que tú escuchas. Una persona que inclusive a veces hay como un coqueteo, cariño. Esta persona siente algo por ti. No solamente lo hace porque quizás son buenos amigos, porque se lo toman todo como broma, no. De broma en broma, Virgo, esta persona te va diciendo lo que siente por ustedes, mi querido Virgo. Y muchos de ustedes ya lo sienten así. Vamos a ver economía, Virgo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta del 6 de pentáculos, la carta del rey de espadas y cierras con la carta del 8 de pentáculos, Virgo. Hay una persona que te va a hablar de un proyecto o simplemente te va a llegar dinero. Puede ser de una forma directa o quizás de repente del banco, pero te llega dinero y te ofrecen la oportunidad de un proyecto, cariño. Como tenemos lo que es la carta del rey de espadas, cariño, me dice, aquello que tienes en mente, tienes que invertir ese dinero. O simplemente, cariño, aprovecha esa oportunidad. Porque esto es el principio de tu abundancia. ¿Ves? Es el principio de tu abundancia, cariño. Te viene una oferta o te viene un dinero extra. Entonces aprovecha ese momento. Es ahora o nunca para poder realizar tus sueños, mi querido Virgo. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del 3 de oros. Muchos de vosotros posiblemente trabajan con la familia. O de repente, cariño, aunque no quieras coincidir con él o con ella, coincides. Quizás por los hijos también. Capricornio, Tauro, Virgo. Hombres, piel blanca, con textura normal, un poco de barba, puede ser que se peine por el costado. Tienen lo que es una hija en común, cariño. Al margen de la piel, del color de la piel, puede ser moreno, mulato, da igual, ¿vale? Muchos de vosotros o de vosotras de piel blanca, cabello largo, negro, castaño, rubio, cariño. Siento como que tú no te sientes, especialmente las mujeres, no se sienten como muy convencidas con la pareja, con el varón. No se sienten muy convencidas. La carta del 4 de bastos. Hay una persona que está de paso o que está lo que es en la distancia. Elemento fuego.
Leo, Sagitario, Aries. Tiene mucha química con esta persona. Hay un coqueteo entre ustedes. No han formalizado nada, porque puede ser que me dice Richard, es una persona que no está cerca, o una persona que va y viene, pero siente mucha química con él o con ella. Inclusive a veces hacen planes, quizá de repente para viajar, o de repente para asistir lo que es en una fiesta, en una reunión. La carta de la Reina de Bastos me vuelve a decir, elemento fuego. Hay un personaje que tú posiblemente has coincidido en una reunión, en una fiesta, cariño. Esta persona puede ser nueva también, pero desde el minuto 1, cariño, que tú has hablado o has coincidido con él o con ella, tú has sentido como una conexión de llamas gemelas. Estamos hablando de llamas gemelas. Vosotros lo han pasado bien. A lo mejor de repente te gustaría saber algo de él o de ella. Te gustaría saber, ¿vale? La carta de la Torre, cariño, puede ser que esta persona tiene compromiso o tú tienes compromiso. Pero si tú sigues en contacto con esta persona, muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente terminan lo que tienen actualmente porque siento que esta persona es especial o simplemente te hace feliz. Elemento tierra, la Torre, Capricornio. Algunos de ustedes tienen hijos y ellos también tienen hijos, mi querido Virgo. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. No te sientas mal, mi querido Virgo. Recuerda que tú estás representado o representada como el ángel New, cariño, ¿vale? Aunque en estos momentos no exista reconocimiento por todo lo que tú haces por ellos, muy pronto te va a llegar la bendición. Besitos. Hasta la vista, Virgo. Gracias por tu apoyo.